Bueno, hola, mi nombre es Rosana Quintana, soy médica clínica, soy docente de la cátedra de clínica médica del Hospital Eva Perón. Habitualmente esta clase la damos con la doctora Nieto, pero bueno, dadas las circunstancias, la voy a dar yo. Siempre la pensamos como una clase interactiva, donde hay casos clínicos. No quise cambiar eso porque me parece que es lo más importante que ustedes se lleven conceptos bien claros en relación al dolor abdominal. A diferencia de otras entidades, el dolor abdominal es muy abarcativo, entonces importante es que tengan algunos conceptos que creo que vale la pena hacer hincapié en los mismos. En relación al dolor abdominal, como yo les decía, termina siendo un desafío tanto para los médicos especialistas como para los médicos de atención de urgencia o de atención primaria de la salud. Siempre es importante poder diferenciar y caracterizar lo que más se pueda el dolor abdominal en diferentes categorías que ahora la vamos a ver. Y hay ciertos grupos de pacientes que son los más complejos al momento de poder discriminar los diagnósticos diferenciales, que son los ancianos, los inmunocomprometidos, las embarazadas y los niños. La primera categoría, a grosso modo, que creo que es importante que tengamos en cuenta, es la duración del dolor. Arbitrariamente se puso el límite de 12 semanas para diferenciarlo en lo que es agudo, subagudo y crónico, ¿sí? Lo más importante acá es el dolor abdominal agudo, que es aquel que uno interpreta puede ser una urgencia o un dolor crónico con el cual tiene una reagudización en la última semana. Siempre es importante pensarlo al dolor agudo como en un corto periodo de evolución. El crónico, como les decía, es mayor a las 12 semanas o a los 3 meses, que puede no variar mucho a través de los años, y el subagudo es la brecha de tiempo que existe entre ambos. La etiología es compleja, hay muchos mecanismos que pueden interactuar y que pueden ser los causantes del dolor abdominal. Lo que tienen que tener claro es que hay casi el 50% de los casos que a veces termina siendo un dolor que uno no puede caracterizar, un dolor que uno no puede encuadrar en todas estas categorías que les estoy contando. Habitualmente el dolor está desencadenado por una cuestión mecánica, una obstrucción, por ejemplo, un cálculo que se obstruye en el bacinete de la vesícula, un proceso inflamatorio por una peritonitis, por una inflamación de un órgano que inflama al peritoneo y eso genera un dolor, o a través de mediadores químicos, que en realidad los mediadores químicos, ejemplo, también se pueden dar en un proceso peritoneal donde existe una inflamación sistémica y eso genera el dolor abdominal. Como les decía, ¿qué tipos de dolor abdominal podemos pensar? Siempre el dolor parietal o somático, ese es el dolor bien característico de, por ejemplo, un herpes, ¿sí? Es un dolor bien localizado y donde el dolor está, donde está pasando el problema. El dolor visceral es mucho más profundo porque es inflamación de la pared de la víscera, entonces ahí es mucho más sordo, puede ser quemante, tipo cólico, menos localizado. Y la mayoría de las veces esto se provoca o por isquemia, o por distensión de la cápsula, o por torsión o obstrucción, por ejemplo, del intestinal. El dolor referido muchas veces también puede ser un dolor abdominal, pero que viene de otro origen. Lo más común y lo característico, por ejemplo, es un dolor que puede ser de un infarto de cara inferior, o un dolor secundario a una neumonía de base derecha, o una pericarditis que se irradia hacia el abdomen. ¿Qué es lo importante tener en cuenta en relación a cómo recabar los datos? Primero, como les decía, es importante poder desmenuzar ese dolor abdominal que nos cuenta el paciente, obviamente si se puede, si el paciente tiene la lucidez para contarnos, o tratar de discernir estos puntos específicos. Siempre, como les decía, es importante saber el tiempo de evolución y la intensidad del dolor.
la instalación, si fue un dolor gradual, si fue un dolor que se instaló de forma abrupta y que no ha cambiado en el tiempo, dónde se localiza, dónde se irradia, qué factores pueden aumentar o exacerbarlo, si el paciente tiene antecedentes personales de jerarquía que nos hagan pensar que puede tener que ver con su enfermedad de base, si el paciente tiene antecedentes familiares de enfermedad intestinal o de enfermedad en el tracto gastrodigestivo, si consume alguna droga en forma crónica, lícitas o ilícitas, si el paciente consume algún medicamento, a lo mejor de origen natural, que puede generar, por ejemplo, una hepatitis, y obviamente en las mujeres recuerden siempre pensar en los antecedentes génicos tétricos. ¿Cuándo fue la fecha de última menstruación? ¿Qué tipo de menstruaciones tiene? Si puede ser esto la complicación de un embarazo. Es importante siempre tener en cuenta esto. ¿Cuáles son los síntomas que siempre tenemos que pensar y preguntar si ese dolor está acompañado de anorexia? Si siempre cuando uno piensa en anorexia o pérdida de peso, puede ser un dolor más que tiene que ver con una obstrucción a el paso, digamos, de la alimentación en el tubo digestivo. ¿Qué tipo, si está acompañado de vómitos, qué tipo de vómitos es? Si es un vómito de contenido gástrico, que tiene que ver más a lo mejor con una cuestión de inflamación a nivel del tubo digestivo superior, si el contenido es bilioso, a lo mejor tiene que ver con una cuestión a nivel de la vía biliar, si el contenido es fecaloide, que ahí pensamos más en un hilio, en una obstrucción a nivel del intestino delgado o incluso el intestino grueso, o si obviamente el paciente tiene hematemesis, donde ahí el vómito va a ser sangre pura. En relación a los síntomas, la diarrea, ¿sí? Está acompañado de diarrea, el dolor abdominal. La diarrea puede ser una diarrea acuosa, ¿sí? Puede tener hematoquesia, donde la sangre es bien roja y rutilante, o melena, donde recuerden esto que siempre la melena tiene que ver con una degradación de la hemoglobina, entonces tiene que ver con el tiempo en que esa sangre estuvo en el tubo digestivo. Habitualmente la melena uno espera que la hemorragia digestiva sea alta o de la primera porción del duodeno, o que sea del colon, pero que el paciente tenga una digestión, un enlentecimiento en el tránsito gastrointestinal. Y otros síntomas que también son importantes, obviamente que tenga repercusión del estado general, que tenga fiebre, que tenga otros síntomas acompañantes, como son los síntomas respiratorios y geniturinarios. Otra cosa importante es el hilio. Acuérdense qué significa el hilio. El hilio es un enlentecimiento o un parate en el mecanismo mecánico que tiene el tubo digestivo para hacer la digestión, digamos, para que desde que un alimento ingresa por la boca pueda ser eliminado por el ano. Entonces, el hilio es eso, es el parate a nivel de el movimiento normal del tracto gastrointestinal. Puede ser dinámico o puede ser mecánico. Dinámico, ¿qué quiere decir? Esto obviamente tiene que ver con una cuestión de irrigación y de enervación nerviosa, entonces eh, puede existir cualquier circunstancia que hace que esto haga el parate. Entonces, por ejemplo, ante una intoxicación, se puede dar un hilio paralítico por inflamación a nivel del peritoneo o por perforación de una víscera hueca, que lo que hace el peritoneo es tratar de contener el líquido que se elimina en una cavidad totalmente estéril y produce secundariamente esa parálisis intestinal. O, por ejemplo, una etapa temprana del infarto mesentérico o algo metabólico que hace que, como una reacción a lo que está pasando, genera esa parálisis. Y mecánico, la mayoría de las veces, obviamente tiene que ver con una obstrucción, sea intraabdominal o extraabdominal. Intraabdominal, por ejemplo, un cuerpo extraño, o un hilio biliar por obstrucción de un cálculo, parietal a través de una neoplasia, inflamación de la pared, o por compresión extrínseca. O también puede ser por una cuestión isquémica, donde existe una estrangulación o hernias, bridas o un vólvulo. El diagnóstico, siempre piensen en esto, ¿sí? Es importante que ustedes
vean al paciente en su totalidad, vean el aspecto que tiene, vean si les da la impresión de que es un paciente que está agudamente enfermo o es un paciente que tiene una patología crónica y que ahora tiene una exacerbación de su patología. Si el paciente está por las facies o por lo que les cuenta, si ese paciente está acostumbrado a ese episodio de dolor o es un dolor agudo que ahora está padeciendo. Siempre importante los signos vitales. Como les decía, ver la característica de la piel, de los ojos, tiene ictericia, tiene palidez. Obviamente la evaluación cardíaca y respiratoria, porque decíamos que muchas de las causas de dolor abdominal son referidos de patologías que vienen del corazón o de los pulmones. En relación al abdomen, mirar el abdomen. Muchas veces uno puede ver en el abdomen ese abdomen que es en tabla, que es lo que se llama, que es el abdomen peritoneal, donde está rígido, donde uno no puede ni siquiera tocarlo por el dolor que tiene, auscultarlo. Si hay silencio auscultatorio, eso quiere decir que el paciente está teniendo un hilio, si hay distensión abdominal también. Si la percusión, yo percuto mate, por ejemplo, donde debe haber timpanismo, eso también puede hablarme de una obstrucción, de una masa a nivel intestinal. Obviamente siempre hacer tacto rectal en los varones por el tema también de la próstata y en las mujeres obviamente la cuestión ginecológica. Esto es a grosso modo cómo puede uno ubicar el dolor según el cuadrante y las causas más comunes de dolor en cada uno de estos sitios. Ejemplo, a nivel del cuadrante superior derecho, habitualmente uno siempre va a pensar en causas biliares, ¿sí? Y hepáticas, pero lo más común es biliares. A nivel del epigastrio, lo más probable que el dolor tenga que ver con el estómago, una pancreatitis, por ejemplo, es lo más común. O también a veces el dolor de un cólico biliar empieza en el epigastrio y se irradia hacia el hipocondrio derecho. A nivel periumbilical, lo más común es que sea del intestino delgado. A nivel del cuadrante inferior derecho, lo más probable, obviamente, que sea intestino. Obviamente en las mujeres siempre hay que pensar las causas pelvianas y ginecológicas. Y en el hipogastrio también es importante pensar en vejiga, obviamente en las mujeres en su patología genitourinario y en los hombres también la patología prostática. Como les decía, lo más importante en un cuadro agudo es diferenciar si ese dolor abdominal es de origen médico o es de origen quirúrgico. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que tener en mente cómo se va a presentar un paciente que va a tener un abdomen quirúrgico. Siempre lo tengo que tener en la cabeza. ¿Por qué? Porque obviamente el resorte y la resolución de ese cuadro es quirúrgico. Si yo no lo pienso en mi cabeza y no planteo el diagnóstico diferencial de lo quirúrgico, ese paciente va a tener un mal pronóstico si ingresa tardíamente a quirófano. Entonces, es importante siempre pensar y tener en mi cabeza los diagnósticos diferenciales. Eh, Habitualmente uno tiene en la cabeza, ¿no?, cuáles son los síntomas característicos o cómo se va a presentar un paciente con dolor abdominal de resorte quirúrgico. Pero, como yo les decía, hay grupos de pacientes donde ese dolor no puede ser el característico ni y se presenta muchas veces de otra manera, de una manera mucho más solapada o de otro tipo, ¿sí? No es el característico. Y como yo les decía, eso pasa muchas veces en los ancianos o en los inmunocomprometidos, que a lo mejor tienen un abdomen peritoneal, pero el dolor no es el típico o el dolor es poco localizado o el paciente no sabe precisar en relación cuánto hace que está con el dolor. Y en los inmunocomprometidos también es muy común esto. Las peritonitis, recuerden que decíamos, la peritonitis es la inflamación del peritoneo, ¿sí? Puede ser de causa primaria o puede ser secundaria. El peritoneo parietal, ¿sí? Entonces, la peritonitis primaria es la que habitualmente es médica. ¿Por qué? Porque las dos causas más comunes son la peritonitis bacteriana espontánea, que se da en un paciente la mayoría de las veces cirrótico con hipertensión portal,
y la peritonitis que se da, por ejemplo, en el síndrome nefrótico. Esas son las causas más comunes de la primaria. La secundaria puede ser localizada como respuesta a la contención de una ruptura o una inflamación de una víscera hueca. Lo más común, por ejemplo, puede ser por una inflamación de la vesícula o del apéndice. Generalizada cuando hay una ruptura de una víscera más grande o cuando esta primera contención que hace el peritoneo en la inflamación localizada se generaliza, y la sepsis obviamente es la respuesta inflamatoria sistémica. Terciaria quiere decir que es una complicación de la secundaria. Por ejemplo, se hace un plastrón o se hace un absceso localizado donde primariamente había una peritonitis secundaria. Y la inflamación peritoneal de causa médica era lo que hablábamos hoy. Ejemplo, reacción inflamatoria secundaria a una neumonía que se está dando en la base derecha, o muchas veces existen bacteriemias transitorias que pueden dar una inflamación secundaria al peritoneo por el paso a nivel sanguíneo. ¿Cuáles son las causas más comunes que pueden dar un dolor abdominal agudo y que incluso hay muchos pacientes que llegan a quirófano a hacer una laparotomía exploradora y terminan teniendo alguna de estas causas médicas? La más común es la cetoacidosis diabética. Le sigue la hipercalcemia, la uremia, la intoxicación por plomo, el angioedema hereditario con inflamación del peritoneo, enfermedad de Addison, las crisis hemolíticas y la porfiria. Estas son las más raras, las de abajo, pero las que ustedes siempre tienen que pensar es en la cetoacidosis diabética. Bien, los métodos complementarios. Hoy por hoy tenemos acceso a muchísimos métodos complementarios, pero el método complementario es eso, es complementario al razonamiento médico y a el ojo clínico y el criterio que tenga el médico para pedirlos. Si yo pido muchos métodos diagnósticos, pero no sé cómo interpretarlos, no son métodos que me vayan a ayudar, incluso pueden complicar la situación. Entonces, después que yo tengo un paciente catalogado, sé cuáles son los diagnósticos diferenciales que yo manejo, ahí sí me apoyo en los métodos complementarios. Obviamente siempre, si hay un abdomen agudo, yo voy a internar a ese paciente por lo menos en forma transitoria hasta poder obtener un diagnóstico y instaurar un tratamiento. El laboratorio que debo realizarle en forma inicial, hemograma, obviamente con recuento de plaquetas para ver si ese paciente está anémico, si ese paciente tiene una leucocitosis con neutrofilia que me haga pensar en un proceso inflamatorio, si tiene hiperplaquetosis que me haga pensar también como un reactante de fase aguda, si ese paciente tiene plaquetopenia, tiene anemia, donde me hace pensar a lo mejor en o en un paciente inmunocomprometido que tenga o bicitopenia o tricitopenia. Los reactantes de fase aguda, como les decía, la eritrosedimentación, la PCR, la hiperplaquetosis, el aumento de la ferritina, son todas reactantes de fase aguda que me puede hacer pensar en un proceso infeccioso. La urea y la creatinina, obviamente, para ver la función renal de este paciente, el ionograma, muchas veces los estados de hiperosmolaridad en pacientes añosos también pueden dar dolor abdominal. La glicemia puede ser el debut, como les decía, de un paciente diabético con una cetoacidosis diabética. Las enzimas de origen hepático, recuerden siempre las transaminasas, la TGO, la TGP, que van a hablar de un proceso de inflamación hepatocelular, un proceso de inflamación a nivel de la vía biliar con aumento de la bilirrubina, casi siempre la bilirrubina directa, la gamma GT, la 5-nucleotidasa, la lipasa y la amilasa, que me hacen pensar más en un proceso inflamatorio pancreático. Ustedes siempre piensen que no hay un diagnóstico de certeza, y por eso yo les digo, me hace pensar en, no significa que yo tenga que, si tengo una lipasa o una amilasa normal, no es pancreatitis. No es así. Obviamente lo más probable es que tenga elevación de la lipasa y la amilasa, pero puede no tenerlo. Test de embarazo en toda mujer en edad fértil, la orina completa para ver si tiene reacción inflamatoria o no, en los estudios básicos de la coagulación, como yo les decía, por ejemplo,
el aumento del TP, del KPTT, que me haga pensar a lo mejor en un paciente que está teniendo una enfermedad hepática aguda, para ver si tiene alteración hemodinámica o no, un estado ácido-base. Recuerden que el estado ácido-base es para ver qué está pasando a nivel respiratorio y a nivel metabólico. Si el paciente tiene una alteración en la hemodinamia, va a tener una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica se traduce en una hipoperfusión y eso también genera el shock. Y obviamente si yo pienso que el paciente puede tener un infarto de cara inferior, obviamente agregarle las enzimas cardíacas. El par radiológico sirve, obviamente, se hace el tórax de pie y la directa de abdomen. ¿Por qué el tórax de pie? Porque ahí lo que yo puedo ver es la presencia de la semiluna en la base derecha, que me hace pensar en un neumoperitoneo. Habitualmente lo que se utiliza es una ecofase, es una ecografía que se hace incluso en la guardia, donde yo a grosso modo lo que quiero descartar es que no tenga líquido el libro, que no tenga una ruptura de alguna complicación vascular, que no tenga algún embarazo ectópico, ruptura de alguna trompa, que lo puedo ver si la paciente es delgada, voy a ver la vía biliar, voy a ver cómo está el diámetro de esa vía biliar, y obviamente también a nivel renal, dilatación pielocalicial eh, y la estructura de la vía biliar. Y hoy por hoy, con cada vez el acceso de todos a tener una tomografía, es lo más rápido, y muchas veces uno se olvida que previo a la tomografía, como les digo, uno tiene que tener en la cabeza qué es lo que quiere encontrar o qué es lo que quiere descartar con la tomografía. La tomografía, yo creo que lo que descarta es que el paciente tenga una causa quirúrgica y tenga que ingresar a quirófano. Pero si yo no tengo la tomografía, no me tiene que retrasar el ingreso de un paciente. Es preferible siempre hacer una laparotomía exploradora y quedarme con la idea de que el paciente tuvo una causa médica y no retrasar el ingreso a quirófano, y que el paciente, como les decía, hay dos situaciones que supera el riesgo: el alto índice de que el paciente tenga una posibilidad de un abdomen quirúrgico, y obviamente la inestabilidad hemodinámica, donde también a lo mejor ingresarlo a quirófano no termina siendo un beneficio. Entonces, esto es otra forma de pensar el abdomen agudo dependiendo de los signos de alarma. Un paciente que ingresa taquicárdico, hipotenso, con sudoración pielocalicial, que tiene las conjuntivas pálidas, que es un paciente que, a pesar que yo le paso líquido, el paciente no responde bien, que tiene mucho dolor abdominal y que me viene un laboratorio con un hematocrito bajo. Entonces ahí yo tengo que pensar que el paciente está haciendo alguna cuestión vascular. Obviamente depende de la edad del paciente, que tenga un aneurisma, una disección de aorta si el dolor es muy importante a nivel torácico, que esté haciendo un infarto abdominal, que tenga una colitis isquémica, o quizás que tenga un embarazo ectópico y esté haciendo una hemorragia de una trompa de falopio. Si el paciente ingresa por un cuadro de un ilio, también recuerden, el ilio puede ser mecánico paralítico, como hablábamos, y que pienso que tiene una obstrucción a nivel intestinal, que puede tener una obstrucción parietal o extraparietal, o que tenga un ilio paralítico por todas las causas que contamos anteriormente. Y si el paciente se presenta con fiebre, lo que más voy a pensar es que el paciente está teniendo una infección intraabdominal, sea localizada o sea generalizada, o que la fiebre sea de una causa médica, pero que me esté dando en forma referida un dolor abdominal. Bueno, como les decía, esto estaba pensado para que interactuemos con ustedes, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo más interactivo posible. Este es un primer caso de un varón de 78 años que consulta obviamente por dolor abdominal agudo, intenso y difuso. Como antecedentes personales, el paciente es hipertenso y tiene fibrilación auricular. Al examen físico, el abdomen estaba distendido, tenía disminución de los ruidos hidroaéreos, tenía un dolor difuso a la palpación sin una localización específica.
se le indica una radiografía de abdomen, que fíjense, esta radiografía es una directa de abdomen, porque digo que es directa de abdomen porque se ve que tienen los niveles, y lo patológico acá son los niveles hidroaéreos. Recuerden ustedes que siempre el nivel hidroaéreo más grande son los que me hace pensar en el intestino grueso. Y los niveles hidroaéreos más chiquitos, eso que se llama en pila de moneda, donde se ve bien las austras del intestino, me hace pensar en una obstrucción a nivel del intestino delgado. En realidad acá lo que yo quiero mostrarle con la radiografía es que este paciente tiene un hilo, ¿sí? Y en el laboratorio lo que tiene es descenso del hematocrito y aumento de la uremia con una acidosis metabólica. Entonces, ¿cuáles son las causas que yo tengo que pensar en este paciente si yo les digo que este paciente tiene hipertensión, tiene una fibrilación auricular y ahora se está presentando con una hipovolemia, como les decía anteriormente? Fíjense, esta es la tomografía, que es lo mismo, la representación más fina de lo que yo veo en la radiografía, donde lo que se ve es el hilio, es la inflamación de la pared abdominal y el contenido dentro del intestino. Entonces, esto lo más probable es que este paciente tenga una isquemia intestinal aguda, secundario a la fibrilación auricular. Entonces, como yo les decía, en los ancianos este dolor va a ser mucho más solapado, va a tener gran repercusión del estado general. ¿Cuáles son las causas quirúrgicas más comunes en los ancianos? Es la enfermedad biliar y la obstrucción del intestino delgado. Acuérdense que puede haber adherencias, hernias y neoplasias que hagan esa obstrucción del intestino delgado. Y a nivel del intestino grueso puede ser un vólvulo, el síndrome de Gilbert, que es un vólvulo o un enlentecimiento y una pseudoobstrucción del intestino delgado, sobre todo en pacientes añosos o postrados. Y recuerden esto, que tiene una alta mortalidad si uno no hace un tratamiento quirúrgico tempranamente. Y la isquemia mesentérica, como yo les decía, representa el 80% de todas las isquemias intestinales. Habitualmente es un dolor progresivo, difuso, que puede evolucionar a infarto o a muerte en un gran porcentaje de pacientes si no se diagnostica. Y recuerden que habitualmente puede ser trombótica o más de 50% embólica, y que la causa más común es la fibrilación auricular, como en este paciente. Y lo clásico que tiene este paciente es dolor abdominal agudo, fiebre y deposiciones sanguinolentas. Es más raro la trombosis venosa. El segundo caso clínico es una mujer de 50 años que tiene antecedentes de un síndrome ácido sensitivo y es tabaquista. ¿Qué significa el síndrome ácido sensitivo? Que es una paciente que tiene básicamente gastritis, que tiene un dolor bien agudo a nivel del epigastrio, que le arde cuando pasa mucho tiempo en ayuna, que cuando come le calma, pero que hay ciertos alimentos que le generan más esa acidez o esa sensación de dispepsia o de que rápidamente se llena. Y consulta por un dolor a nivel del epigastrio intenso, de comienzo brusco, con irradiación en el hipocondrio derecho y al dorso, y los vómitos son porráceos. El examen físico está pálida, taquicárdica, taquipneica, tiene un dolor generalizado, pero sin posibilidad de palpar el abdomen por el dolor. ¿Qué me hace pensar en esto? Primero, con el antecedente que tiene la paciente, con lo que cuenta en relación a su dolor, tiene vómitos porráceos, ¿qué quiere decir? Que también hay un hilio. El dolor está irradiado, empieza en el epigastrio y se irradia al hipocondrio derecho. Habitualmente dijimos a nivel del epigastrio, dolor gástrico, o irradiado el hipocondrio derecho también de la vía biliar. Pero al examen físico se está presentando como una paciente chocada, ¿sí? Y además lo que tiene es una peritonitis porque yo no puedo tocarle el abdomen por dolor. Esta es la radiografía de tórax. Fíjense lo que tiene esta paciente en la radiografía de tórax. Tiene esa media luna que yo les decía de aire a nivel de la base derecha o por arriba del diafragma. En realidad, bueno, no se los puedo mostrar, pero acá, lo que uno ve acá es la cúpula diafragmática, y esto es la otra línea del diafragma. Entonces, esto
es el neumoperitoneo. El neumoperitoneo es secundario a la ruptura de una víscera hueca. Esta paciente lo que tiene es una perforación de una úlcera duodenal y obviamente el tratamiento es quirúrgico. Entonces, como les decía, ¿cuáles son los factores de riesgo para pensar en una úlcera? El tabaquismo, el consumo de Daines y la infección por Helicobacter pylori. Recuerden, dolor abdominal, epigastrio que posteriormente se puede hacer generalizado o en hipocondrio derecho, súbito, que se exacerba con los movimientos, que tiene distensión abdominal y que se irradia el peritoneo, que tiene respuesta inflamatoria sistémica, que quiere decir lo que yo les conté, taquicardia, taquipnea, hipoperfusión, signos de hipoperfusión periférica y palidez. El tercer caso, un varón de 53 años que tiene antecedentes de etilismo activo, 1 litro de alcohol por día. Se presenta con un dolor generalizado, con vómitos biliosos y fiebre. Las parótidas están aumentadas de tamaño y tiene hematomas espontáneos. Esto que yo les cuento nos tiene que hacer pensar en un paciente con una hepatopatía crónica de origen etil. No puedo decir que es una cirrosis, porque la cirrosis es un diagnóstico anatomopatológico, pero el paciente consume alcohol, 1 litro de alcohol por día, y al examen físico parótidas aumentadas de tamaño, está pálido, obnubilado, taquicárdico, la distensión abdominal con la matidez desplazable. ¿Qué es la matidez desplazable? Es el ascitis y edemas en miembros inferiores. En el laboratorio tiene leucocitosis con neutrofilia, aumento de las transaminasas por 2, aumento de la gamma GT, que eso es bien típico de los pacientes etil, y disminución de las plaquetas y albúmina. Esto significa que el paciente tiene una insuficiencia hepática, por lo que tiene disminución de las plaquetas, disminución de la producción de albúmina a nivel hepático y el tema de los hematomas también porque tiene prolongados los tiempos de coagulación. ¿Qué pienso yo en este paciente con dolor abdominal que tiene una matidez desplazable? Esta es la ecografía, donde lo que se ve acá, este es el hígado muy chiquitito, muy disminuido de tamaño, y todo lo que le rodea es ascitis. Entonces, si este paciente tiene una ascitis, que yo no sé la causa de su síndrome ascítico edematoso, lo que debo de hacer es una punción del líquido ascítico para ver si es de hipertensión portal o no. Lo que se hace es el GASA, que es el gradiente albúmina del suero con el líquido ascítico. Si es mayor de 1, me habla de una hipertensión portal, lo más probable de origen etil, y lo que se hace es un recuento diferencial de los elementos. Cuando el paciente tiene más de 250 polimorfonucleares, yo hablo de una peritonitis bacteriana espontánea. Este paciente tenía 1500 elementos con 80% de polimorfonucleares. Entonces el diagnóstico que va a tener es una peritonitis bacteriana espontánea y el tratamiento es médico. Como les decía, la peritonitis bacteriana espontánea es debida a la inflamación que tiene el intestino de su pared y a la translocación bacteriana. Son bacterias que habitualmente están en la luz del intestino y que pasan hacia los ganglios linfáticos. Se favorece por 3 factores: el crecimiento sobrebacteriano, la alteración de la mucosa y la alteración de la inmunidad, que eso es típico de los pacientes con cirrosis. El diagnóstico se hace por paracentesis y se evalúa el líquido ascítico y, como les decía, si tiene más de 200 polimorfonucleares, hacemos el diagnóstico de una peritonitis bacteriana espontánea. Lo más probable que el diagnóstico del germen sea un bacilo gram negativo, y el tratamiento se hace con cefalosporinas de tercera generación, sobre todo ceftriaxona. Bacilo gram negativo, habitualmente escherichia-coli. El cuarto caso clínico es una mujer de 30 años con un dolor en el hipocondrio derecho que se irradia el dorso, tiene fiebre, y en el examen físico ictericia y defensa en el hipocondrio derecho. ¿Cuál es la primera causa que pensamos? Un dolor de causa de vía biliar, o también puede ser un dolor referido, pero con ictericia ya me hace pensar en obstrucción de la vía biliar. Tiene leucocitosis con neutrofilia en el laboratorio,
aumento de las transaminasas por 2, aumento de la bilirrubina total al predominio de bilirrubina directa y aumento de los reactantes de fase aguda. ¿Qué otros estudios haríamos para terminar de certificar lo que estamos pensando? Una ecografía. Fíjense, acá yo veo la vesícula totalmente distendida y esto que ustedes ven acá en el piso o en la pared de la vesícula es el barro biliar, ¿sí? Incluso fíjense acá, lo que ven es el engrosamiento de la vesícula, habitualmente la pared de la vesícula es más fina, y lo que ven acá es un hilito grande que obstruye al bacinete. Entonces, esta paciente lo que tiene es una enfermedad biliar. Como decíamos, la enfermedad biliar, lo más común es la colecistitis simple o no complicada, que es el típico cólico biliar. El cólico biliar habitualmente se da por cálculos de pequeño tamaño y múltiple. Es raro que un solo cálculo dé, pero bueno, en este caso la paciente lo tuvo a través de este cálculo. Lo más probable es que la colicistitis sea litiásica en el 90% de los casos y se acompaña de fiebre, dolor abdominal y mal estado general. El diagnóstico de elección para estos casos es la ecografía. El tratamiento al principio va a ser médico para para desinflamar el proceso inflamatorio, y en un segundo tiempo, habitualmente después de la primera semana, se hace el tratamiento quirúrgico con la colecistectomía. Bueno, estos son los signos ecográficos para el diagnóstico de la colicistitis. El engrosamiento de la pared de la vesícula, más de 4 milímetros, el aumento del diámetro vesicular, la demostración de la litiasis, la presencia de barro también, ¿sí? Eso es importante. Bien, y como yo les decía, que muchas veces cuando hay colecistitis puede haber coledocolitiasis o colecistitis, o sea, además de inflamación de la vesícula, puede haber inflamación del colédoco. La colangitis, habitualmente la triada es dolor, fiebre y ictericia por obstrucción de la vía biliar, obviamente, y aumento de la bilirrubina directa. La ictericia, hay que hacerla diagnóstico diferencial con la ictericia que se llama fría, que no está acompañada de fiebre y donde el diagnóstico primero que tengo que pensar es en el cáncer de la vía biliar. Entonces el diagnóstico en estos pacientes va a ser el mismo a través de la ecografía. Lo que pasa es que muchas veces hay tanta distensión abdominal que es difícil hacer una ecografía, y sobre todo en pacientes obesos. Entonces acá sirve hacer una tomografía, o lo que ustedes están viendo ahí, que es una colangio retrógrada endoscópica, que aparte de ser diagnóstico de la coledocolitiasis, también puede ser terapéutico al producir la apertura de la apertura ay, no me sale a nivel del colédoco, y la eliminación de los cálculos a la vía biliar, de la papila. Y el tratamiento, como les decía, siempre va a ser médico, obviamente para la infección, y además la intervención de la vía biliar. La pancreatitis aguda es la complicación más común que puede tener una litiasis de la vía biliar o una litiasis vesicular que genera una obstrucción que perdura en el tiempo. La etiología de la pancreatitis puede ser más allá de los cálculos. Habitualmente las más comunes pueden ser de origen con consumo de alcohol, o también pueden ser de causas metabólicas, que son las más frecuentes, metabólicas sobre todo por hipertrigliceridemia. Entonces, la pancreatitis es un cuadro clínico, es una urgencia, y es un cuadro clínico que puede ser grave, incluso mortal. Entonces, siempre lo que hay que diferenciar es, dependiendo del compromiso, de la extensión de la pancreatitis, es cuánto de grave es este proceso. Puede tener complicaciones locales como necrosis infectada o necrosis estéril, la formación de pseudoquistes y el absceso, o las complicaciones a distancia, como son la respuesta inflamatoria sistémica y la falla multiorgánica. La forma de saber cómo es digamos,
cuánto de grave y de repercusión hemodinámica y de repercusión sistémica tiene la pancreatitis es a través de diferentes scores que se hacen. Está el score de Apache, el score de Ramson, pero que en realidad, a grosso modo, ¿qué ven estos scores? Es para ver la repercusión hemodinámica y la repercusión sistémica que tiene este paciente. Y en relación a otros valores, como tiene que ver la PCR, como tiene que ver la hemoconcentración, por eso es el hematocrito mayor de 44, o el compromiso de la función renal, es lo que yo voy a pensar si el paciente tiene o no una pancreatitis grave. Si no tiene una pancreatitis grave, el control va a ser diferente que si tiene un compromiso sistémico. Esto es para que vean, a grosso modo, no lo tienen que saber, qué variables incorpora el Apache y qué variables incorpora los criterios de Ramson. Siempre que un paciente se interna con una pancreatitis, es habitual que uno diga, bueno, tiene un Apache de tanto y tiene un Ramson al ingreso de tanto, y a las 48 horas se vuelve a chequear, sobre todo porque en las primeras horas es cuando se van a producir las primeras complicaciones. Perdón, y la pancreatitis, obviamente, el tratamiento va a ser médico y obviamente dependiendo de la causa secundaria, quizás en un segundo tiempo, si la causa fue biliar y una litiasis, se hará el tratamiento quirúrgico. El quinto caso clínico es una paciente de 30 años con un antecedente de diarrea de hace más de un año, asociada a pérdida de pesos de 15 kilos, astenia y fiebre. Consulta por hematoquesia y dolor abdominal en el hipogastrio, acompañada de vómitos y fiebre. Al examen físico tiene mal estado general, tiene fiebre y un dolor en hipogastrio con aumento de los ruidos hidroaéreos. ¿Qué me tiene que hacer pensar este caso clínico? Por más que sea una paciente joven, el hecho de que tenga un cuadro clínico de crónico, porque hace un año que tiene, me tiene que hacer pensar en una patología sistémica o en una patología que le dé mucha repercusión, porque asociado tiene pérdida de peso, que es involuntaria, y obviamente la astenia y la fiebre. Seguramente tiene alguna patología crónica que ahora está teniendo una reagudización. ¿Qué es lo que debemos de pensar? Fíjense, esta es la radiografía directa de abdomen que tiene esta paciente, donde se ven los niveles hidroaéreos tanto del intestino delgado como del intestino grueso. Si es una paciente joven, yo tengo que pensar que tiene una neoplasia, que tiene una enfermedad inflamatoria intestinal o que tiene alguna infección crónica que ahora está haciendo una reagudización, como por ejemplo una paciente que tenga un HIV y ahora esté teniendo una complicación infecciosa o una complicación oncológica a nivel del intestino. Fíjense, esa tomografía es una representación de la radiografía que les mostraba con los niveles hidroaéreos. Entonces, esta paciente lo que tiene es una enfermedad inflamatoria intestinal complicada, porque ahora seguramente puede tener microperforaciones a nivel del colon o incluso del intestino delgado y generar ahora el cuadro que tiene. La enfermedad inflamatoria intestinal es la colitis ulcerosa, es el Crohn o la colitis indiferenciada, que no cumple con criterios de ni una u otra. El Crohn genera una inflamación parcheada transmural del tracto gastrointestinal. De todo, a diferencia de la colitis ulcerosa, que tiene compromiso absolutamente de todo el colon sin estar parcheado. Habitualmente el Crohn tiene compromiso del ilio distal y un 50% también tiene iliocolitis. E incluso hay un 20% de los pacientes que tienen solo compromiso a nivel del colon. Pero, a diferencia de la colitis ulcerosa, tienen el recto indemne. Y como les decía, hay un 10% de los pacientes que pueden tener una colitis indiferenciada. Muchas veces estos pacientes, como les dije, son patologías sistémicas que se pueden presentar tanto con síntomas intestinales como esta paciente, pero además extraintestinales. Muchas veces pueden tener compromiso articular con artritis, pueden tener compromiso ocular, pueden tener compromiso vascular,
compromiso cutáneo, incluso muchos años previos a que uno hace el diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal. Obviamente el tratamiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso particular, va a ser en lo agudo, desinflamar, ver si eso tiene resorte quirúrgico, incluso con resección intestinal. Pero el tratamiento de base es, la enfermedad inflamatoria intestinal es una enfermedad autoinmune, entonces el tratamiento de base va a ser la inmunosupresión con diferentes drogas que se pueden dar en forma local o también sistémica. Si yo pienso en la paciente que decíamos anteriormente, también es importante ver el grupo etario. Recuerden esto, ¿sí? El dolor abdominal inferior, siempre recuerden, puede estar acompañado de diarrea, de hematoquesia, de urgencia y tenesmo. Todo esto me hace pensar en una patología más inflamatoria. Puede haber colitis o ileitis, recuerden siempre que eso puede ser de origen isquémica, infecciosa o relacionada a medicamentos o como explicábamos en el caso anterior, a enfermedad inflamatoria intestinal. La diverticulitis es muy común, pero en otro grupo etario, sobre todo dolor abdominal a nivel de fosa ilíaca izquierda. Lo que les decía, todos los síntomas que puede tener una enfermedad inflamatoria intestinal, también los síntomas urinarios, muchas veces por inflamación de la vejiga puede haber síntomas urinarios. Recuerden siempre los cambios en el hábito evacuatorio, siempre nos tienen que hacer pensar en un cáncer de colon con una obstrucción a nivel del colon. Y en las mujeres, como les decía, siempre pensar en causas genitourinarias, como una enfermedad inflamatoria, una enfermedad pélvica inflamatoria, como el compromiso o una ruptura de un quiste de ovario, un embarazo ectópico, endometriosis. Y bueno, como decíamos, causas no abdominales, como por ejemplo un cólico renal. El laboratorio, recuerden siempre pensar, hay ciertos hallazgos en el laboratorio que me tienen que hacer pensar en una enfermedad más sistémica, como aquel que está acompañado de anemia, como aquel que tiene una anemia ferropénica, y obviamente el test de embarazo en todas las mujeres. Recuerden siempre, los síntomas severos de diarrea crónica, siempre yo tengo que descartar que el paciente no esté inmunocomprometido. Siempre las diarreas pueden ser de causa infecciosa, lo más probable es que sean bacterianas, pero también pueden ser en un paciente, por ejemplo, con una inmunodepresión, pueden ser de causa parasitológica, pueden ser virales con un gran compromiso del estado general. Y obviamente en pacientes a lo mejor que han hecho planes de antibióticos a repetición, siempre hay que pensar en el Clostridium difficile. Negativos, si sigue con mal estado general, lo que hay que hacer obviamente es una endoscopía para tomar una biopsia. Y la diverticulitis muchas veces, la mayoría de las veces se diagnostica más con una tomografía que con una endoscopía. Muchas veces cuando hay una diverticulitis, obviamente la endoscopía está contraindicada porque puede generarse una perforación de los divertículos. Este caso clínico, el sexto, es una paciente de 30 años que consulta por dolor abdominal acompañado de distensión, dispepsia, cambio en el hábito evacuatorio, que va alternando la diarrea con la constipación y tiene antecedentes de insomnio, disuria y fatiga. Y obviamente antecedentes familiares de cáncer de colon. ¿Por qué digo obviamente? Porque fíjense esta paciente comparada con la que hablamos anteriormente de enfermedad inflamatoria intestinal. Yo les cuento este caso de dolor abdominal, distensión, dispepsia, cambio del hábito, una chica estresada que además tiene cefalea, que además tiene la sensación de disuria, que además tiene insomnio, que además tiene fatiga. Yo pienso todo esto en un síndrome de colon irritable. Pero siempre tienen que pensar que el síndrome de colon irritable es por descarte. No hay ninguna diagnóstico, ningún método diagnóstico que a mí me dé la certeza de lo que estoy diciendo. Por eso siempre hay que descartar primero la patología orgánica. Siempre hay que pensar en la patología que
que le va a marcar el pronóstico a esta paciente. Y por eso les puse lo de los antecedentes familiares. También depende qué tipo de enfermedad haya tenido los familiares. No es lo mismo que el papá, el hermano y el abuelo hayan tenido cáncer de colon que hayan tenido divertículos, ¿sí? Lo que tiene esta chica es un colon irritable. Recuerden siempre, como les decía, que no es una entidad sola, siempre está acompañada de otros síntomas que son muy complejos. Esto es como la fibromialgia, por ejemplo, el tratamiento siempre es interdisciplinario y siempre, como yo les decía, es importante tener en la cabeza presente los otros diagnósticos diferenciales. Estos son todos, fíjense, los síntomas con los cuales puede asociarse el síndrome de intestino irritable. La urgencia miccional, la dispauremia, la dismenorrea, el dolor de espalda, la fibromialgia, la cefalea, el insomnio, la fatiga crónica y el vértigo. Siempre, obviamente, los métodos complementarios van a ser totalmente normal. Y como yo les digo, el diagnóstico es de descarte. El séptimo caso, una chica embarazada de 38 años que está cursando su segundo embarazo, va por la semana 32 y consulta por un dolor abdominal, periumbilical, acompañado de náuseas y vómitos de 4 días de evolución. Como antecedentes tiene preeclampsia en el embarazo anterior. Y al examen físico tiene un dolor abdominal difuso a la palpación y el tacto genital vaginal es doloroso. ¿Qué es lo que yo tengo que pensar en esta paciente? Que tiene un abdomen agudo con una causa común como cualquier ser humano o que tenga una complicación de su embarazo, donde lo más común por la causa, por el dolor abdominal, tengo que pensar en la preeclampsia. Entonces, ¿cuáles son los diagnósticos que yo tengo que pensar? En el primer trimestre, obviamente, que haga un aborto espontáneo o un embarazo ectópico. Pero en el segundo y en el tercer trimestre, pensar en una amenaza de parto prematuro, un desprendimiento de placenta, un síndrome de HELP o una ruptura uterina, donde obviamente estos pacientes entran en shock. Entonces, los diagnósticos diferenciales, como les decía, puede ser una apendicitis aguda como cualquier persona, que es la causa más común. Muchas veces el dolor no es el típico dolor que uno está acostumbrado porque la apendicitis está retrocecal, entonces incluso pueden tener dolor de espalda. Siempre van a tener inflamación con un tacto genital incluso positivo. Pueden no tener fiebre, obviamente pueden no tener los síntomas de la peritonitis, entonces se retrasa el diagnóstico y habitualmente pueden estar acompañados de un cuadro más grave. Obstrucción intestinal muchas veces también puede ser o por antecedentes de cirugías previas que hagan adherencias, incluso también pueden tener vólvulos durante el embarazo. La colecistitis aguda, que también incluso hay un 25% que de presentación de la colecistitis en el embarazo. Y obviamente la pancreatitis aguda también puede existir secundaria a una colecistitis. Para terminar, quiero que se lleven estos conceptos de esta clase. El dolor abdominal es muy común como motivo de consulta, sea que estén trabajando en una guardia o en un consultorio. Que la mayoría de las veces se van a dar causas benignas o autolimitadas, pero que ustedes siempre tienen que tener en presente cuáles son las causas que les van a generar complicaciones serias o de resorte quirúrgico, donde la conducta que ustedes tienen que tomar es inmediata. Deben diferenciar siempre el dolor agudo, subagudo o crónico. Como les decía, siempre descartar las causas quirúrgicas. El dolor crónico, siempre pensar en descartar primero una situación orgánica y después pensar en el colon irritable o en la dispepsia, que son los más comunes dependiendo del grupo etario, y obviamente siempre descartar y pensar en el cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años o en pacientes menores de 50 años, pero que tengan antecedentes de primera línea familiar de cáncer de colon. Nada más y muchas gracias, espero que sea de utilidad la clase.